En esta pandemia se dio lugar para pasar más tiempo en familia, se dio lugar para sacar los juegos de mesa, o incluso leía por ahí que se incrementó la venta de los juegos de mesa. Hubo oportunidad de jugar Turista Mundial, de jugar Monopoly, de jugar Serpientes y Escaleras, de jugar a la oca, juegos que de niño muchos jugamos y que muchos ya no conocen ahora por los juegos en línea. Son cosas que se han ido perdiendo en el tiempo, y lo común que tienen estos que mencioné es que se requieren dados para poder jugar, en donde al arrojar los dados pues cae en algún número, y ese número indicará la posición del jugador, el turno que le tocará jugar, las casillas que tiene que avanzar, o incluso determinará si se gana o se pierde, depende que sean los números que te tocaron. Tal vez tocó un 6, un 5 y un 1, tal vez a uno les tocó un 1 y un 1, ¿verdad? O a otro les tocaría un 6 y un 6, en fin. Los dados, pues son un juego que buscando por ahí encontraba que tienen miles de años, en donde tal vez no de este tipo, pero donde se usaban los dados desde hace miles de años. Ya se encuentran vestigios por ahí de algunos juegos que se tenían. Hoy se usan para juegos de niños, juegos en familia, o se usan para juegos de profesionales del juego. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? ¿Sabes? Para algunas personas la vida pareciera que es un juego de dados. Incluso tal vez así lo piensan. Piensan que a ellos la vida no les dio un buen juego. Algunos piensan que perdieron, les tocaron un mal juego de dados en la vida y que perdieron. Otros piensan que van muy bien en la vida. Otros piensan que les tocó una muy buena jugada. Otros piensan que la están haciendo bien en la vida. Otros piensan que no les está yendo bien. En esta pandemia en la que vemos repuntes y la incertidumbre otra vez viene, el temor nuevamente viene a la vida de las personas. ¿Qué va a suceder? Nuevamente se cerrarán los trabajos, los negocios. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser los dados que ahora se van a jugar? Parecía que todo es parte de la casualidad, que todo es parte del azar. Sin embargo, hay una gran verdad sobre la cual en esta mañana estaremos hablando. Y es una verdad que está basada en la Biblia. Dios no juega a los dados. A través de Jesús, nada es resultado de la casualidad. Esto me parece importante repetirlo. Dios no juega a los dados. A través de Jesús, nada es producto de la casualidad. Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo algunas enseñanzas que encontramos en la Biblia sobre cómo es que a través de Jesús nada es producto de la casualidad. Y para ello quiero ir a un pasaje que se encuentra en la Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 27, el verso 39 al 43. Libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 27, versos 39 al 43, que dice de la siguiente forma este relato registrado en este pasaje. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía una playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron la playa.
Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Hasta ahí la lectura de este pasaje. Continuaremos leyendo los siguientes versos e iremos a otros. La primera de las enseñanzas sobre la que estaremos hablando acerca de cómo es que a través de Jesús nada es producto de la casualidad. En esta primera enseñanza aprendemos que a través de Jesús la vida tiene un destino definido. A través de Jesús la vida tiene un destino definido. En este pasaje estamos hablando de un suceso en el que estuvo involucrado un hombre llamado Pablo. ¿Quién era este hombre que estaba inmerso en esta situación? ¿Quién era este hombre que se encontraba en un momento crítico de la vida? ¿Quién era este hombre que estaba pasando por una circunstancia muy, muy difícil? Estaba en medio de un naufragio. Estaba en medio de una situación en la que su vida estaba en riesgo. ¿Cómo es que llegó allí? ¿Cómo es que llegó a este momento en su vida? Tal vez yo quiero decirte en este momento que tú te encuentras en una situación similar. Pudiera ser que tal vez estás en un punto en tu vida en el que sientes que estás a punto de naufragar, que la embarcación en la que estás está a punto de hundirse. Necesitas una respuesta, una salida a esa situación. Vamos a ver qué es lo que sucedió con Pablo y cómo eso nos puede ayudar para nosotros enfrentar la situación en la que nos encontramos. Antes de ver qué sucedió después, vamos hacia atrás. En el tiempo hacia atrás, unos 30 años aproximadamente en la vida de Pablo, en donde, si voy un capítulo antes, al capítulo 26, versos 12 al 18, Hechos 26, versos 12 al 18, Pablo está relatando cómo fue un suceso que le aconteció unos 30 años antes aproximadamente. Y dice así de Hechos 26, 12 al 17. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es Pablo relatando. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está Pablo relatando lo que años antes le había sucedido. Él tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida. Él tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida. En ese encuentro, él era una persona diferente
y se convirtió en otra persona. Este encuentro con Jesús marcó un antes y un después en su vida. Este encuentro con Jesús marcó la diferencia entre estar en la casualidad y estar en la seguridad. Sabes, para las personas que no han tenido un encuentro con Jesús, su vida pareciera estar en la casualidad. Su destino está en las manos del azar, de la suerte o del destino, valga la redundancia. Le otorgan poder al azar, a la suerte, a una fuerza misteriosa que guía y dirige sus vidas, a alguien que está echando los dados en su vida. Sin embargo, un encuentro con Jesús te llevará a no estar en la casualidad y a no depender de la suerte, del azar o del destino, sino te llevará a saber que estás en la seguridad, que estás en el control de Dios, que Dios tiene tu vida en sus manos. Un encuentro con Jesús hizo que la vida de Pablo tuviera a partir de ese momento un propósito, una razón de ser. A través de Jesús la vida tiene un destino definido. Vamos con un rumbo marcado por Dios para nuestras vidas. Todos nosotros, sin excepción, llegamos a este mundo con un propósito, pero no todos cumplen ese propósito. Solo aquellos que han tenido un encuentro con Jesús pueden encontrar el camino que los llevará a cumplir su propósito en la vida, la razón de ser por la que están en este mundo. Pablo entró en esa coyuntura entre estar en la casualidad y estar en el cumplimiento de su propósito. La diferencia fue Jesús en su vida. Jesús hizo la diferencia en su vida. Un encuentro con Jesús le dio una razón de ser por la que viviría el resto de su vida. Es entonces que a partir de ese momento él tomó el rumbo que Dios a través de Jesús le marcaron. Encontramos en este pasaje que Jesús le dijo: levántate, ponte en tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Jesús sería testigo de las cosas que él vio, del encuentro con Jesús que él tuvo, y de las cosas que habría de saber, y de las cosas que habría de experimentar. Y él habría de llevar este testimonio delante de otras personas. No es la suerte, no es la casualidad, no es el azar la que le dio un destino a Pablo. Fue Dios a través de Jesús quien le dio un destino, una misión, un propósito en la vida, la razón por la cual Pablo estaba en este mundo. Sabes, tu vida puede tener un destino definido y seguro si tú aceptas tener un encuentro con Jesús. Y si tú ya has tenido un encuentro con Jesús, necesitas mantenerte en ese propósito que Dios tiene para tu vida. No dejes que la suerte, no dejes que el azar, no dejes que los dados o que los astros guíen tu destino. Solo Dios puede guiar tu destino. Hay quienes ponen su confianza en muchas otras cosas, menos en Dios. Hay quienes recurren a otras cosas para buscar qué es lo que va a hacer en el futuro. Hay quienes recurren a prácticas que son contrarias a lo que la Biblia enseña y a lo que la Biblia dice, tales como la Ouija, tales como el juego que algunos adolescentes juegan llamado Charlie, tal vez a la lectura de las cartas, el tarot, a la lectura de la mano,
en fin, a otras prácticas que la Biblia desaprueba, a otras prácticas que la Biblia rotundamente rechaza. ¿Por qué? Porque solamente Dios, a través de Jesús, es quien tiene el destino y que sabe el futuro que tienes para tu vida. ¿Sabes? Es importante que en esta mañana tú tomes la decisión de aceptar, tener un encuentro con Jesús, que le dé verdadero sentido y propósito a tu vida, o de mantenerte en ese propósito que Jesús te dio cuando tuviste un encuentro con Él, de que regreses a ese propósito, de que recuerdes el encuentro que tuviste con Jesús y que decidas regresar a ese propósito que Dios tiene para tu vida, así como lo tuvo para Pablo. Jesús, a través de Jesús, la vida está en su control. Esta es la segunda enseñanza que podemos aprender a través de este pasaje. A través de Jesús, la vida está en su control. Si yo regreso al pasaje en el que comenzamos la lectura, es entonces que ahora vemos a Pablo en este momento, en este punto de naufragio. Pablo llega a este momento en medio de un proceso legal en su contra. Fue acusado injustamente por sus enemigos, quienes pedían para él la pena de muerte. Sin embargo, Pablo iba en busca de su defensa ante los tribunales en Roma. Viajó de Jerusalén, iba en el viaje de Jerusalén a Roma. Él apeló a la autoridad máxima, al emperador romano, para que él definiera, para que ante él peleara su inocencia, para que él le hiciera libre de la condena que buscaban para él sus enemigos. Él iba en este viaje para continuar la batalla legal por su vida. Y es entonces que en este trayecto, en su recorrido a través del mar Mediterráneo, después de haber pasado por algunos puertos, que una tormenta lo sorprendió en el camino. Iba él junto con otros presos, custodiados por soldados romanos, dirigidos por un centurión romano, en esta nave, tal vez de carga, tal vez de pasajeros. Iban allí, y es entonces que la tempestad los sorprendió en el camino, y en la que pensaron todos que iban a perder la vida. Si yo me voy un poco más atrás, allí en el capítulo 27 de Hechos, en el verso 14 dice, Hechos 27, 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El verso 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Pablo está describiendo los momentos difíciles que pasaron en esta tempestad. Estaban considerando que tal vez no habrían de sobrevivir, dice el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice que para este momento ya llevaban varios días en esta circunstancia, en esta situación. A veces la vida parece un problema dentro de otro problema, dentro de otro problema. Creo que algunos conocen las muñecas que me parece que son de origen ruso, que están una muñequita dentro de otra muñequita, dentro de otra muñequita. Les llaman matrioscas o matruscas, como sea mejor la pronunciación. Estas muñecas son una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y a veces la vida parece que es así un problema dentro de otro problema, dentro de otro problema. Pablo está inmerso en un problema, en una batalla legal, y está dentro de otro problema que es la tormenta en la que se encontraban y en la que pensaban que podían perecer. Sin embargo, sabía Pablo que esa tormenta no era el fin
Pablo, en un inicio, al comienzo de ese viaje, él había recibido la indicación de Jesús de que todo este proceso estaba en su control. Si yo me voy a Hechos 23, el verso 11 dice de la siguiente manera. Hechos 23, 11, cuando todo comenzaba, cuando este proceso legal estaba por comenzar, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En Jerusalén, allá donde todo comenzó, cuando Pablo estaba ya preso, Jesús mismo se le apareció y le hizo saber que había un plan que él tenía para Pablo en medio de todo este proceso. Le dio palabras de aliento, le hizo saber que todo esto estaba en control de él. Jesús tenía el control de la situación que estaba por continuar, por comenzar, en la que Pablo no se imaginaba a dónde derivaría todo esto. Jesús está ahí en control de todo esto. El encuentro que Pablo tuvo con Jesús años antes fue confirmado ahora en este momento. Jesús seguía en control de la situación. Jesús no estaba jugando a los dados, no estaba diciendo: ups, Pablo, ¿qué crees? Que tiré los dados y que perdiste. No, Jesús no juega a los dados. Jesús está en control de la situación y de la circunstancia. El mismo que ahora se presentó ante él para decirle que todo estaba bajo control es el mismo que estaría con él durante todo el viaje. Nada es resultado de la casualidad o de los dados. Jesús le había dicho que a Roma habría de ir, que a Roma habría de llegar, y es allá donde él llegaría. Si Jesús dice que vas a ir o llegar a algún lugar, es porque vas a llegar a ese lugar. Jesús nunca se equivoca. Le dijo a Pablo: tú vas a ir a Roma y vas a llegar a Roma. Si Jesús dijo eso, es porque así va a ser. Y nuevamente, en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, en el capítulo 27, los versos 23 al 25, encontramos que recibe un mensajero de parte de Dios, Pablo, en esa tempestad. Hechos 27, 23 al 25 dicen: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Nuevamente, Dios en control. Dios en control de la situación. Dios haciéndole saber a Pablo que él está en control de la situación. La cosa está en control. No estamos jugando a los dados, Pablo. Yo estoy en control de la situación. No temas, confía. Esto que estás viviendo está en control. No vas a morir. Vas a llegar, vas a cumplir con el propósito que yo tengo para ti en Roma. Él está en control. Era una confirmación para Pablo de que Dios seguía en control de la situación. ¿Sabes? Cuando tú emprendes un camino con Jesús, cuando tú emprendes un camino de la mano de Jesús, todas las cosas están bajo su control. Sí, tal vez vas a ser sacudido un poco como Pablo en esta tempestad. Tus finanzas serán sacudidas, tu familia será sacudida, tu trabajo será sacudido. Yo quiero decirte que Dios no es el causante de los males en este mundo, pero Él toma esas circunstancias para cumplir el propósito que tiene para tu vida. ¿Sabes? Los problemas, las adversidades, las dificultades pueden ser Dios tocando a tu puerta, Dios llamando a la puerta de tu vida para que tú entres
en el plan que Él tiene para ti. Son una forma que Dios usa para llamar tu atención hacia Él. En esta pandemia, en esta crisis mundial, muchos han escuchado esto como un llamado de Dios a su vida y han puesto sus ojos hacia arriba, han volteado su mirada al cielo, buscando a Dios en todo esto y le están encontrando, ¿sabes? Dios está en control, Dios está llamando a tu puerta, Dios te está invitando a que pases del otro lado. ¿De cuál otro lado? Del azar, de la suerte, de la casualidad, de esas creencias erróneas que las personas tienen sobre su vida, a pasar a la seguridad, al control, al orden que Dios tiene sobre todas las cosas. Esta pandemia no es el resultado de un juego de dados. Esta pandemia es un problema porque estamos en un mundo decadente, en un mundo agonizante. Pero Dios está en control y Él nos extiende la mano en esta mañana para que tú recibas la ayuda. Él dice, dame la mano, yo voy a sacarte de esa situación, yo voy a ayudarte, yo voy a rescatarte de esa situación. Un encuentro con Jesús es la diferencia entre morir y vivir. Y en el camino, la vida tal vez no sea fácil, pero no estás solo. Vemos aquí a Pablo que a lo largo de este trayecto experimentó la presencia de Dios con él, la ayuda de Dios, el mensaje que Dios traía para su vida. Dios está en control. Tal vez tengas que pasar por sacudidas, como decíamos, por un naufragio, pasarás por emociones fuertes. Tal vez tengas que naufragar y mojarte, pero recuerda, Dios está en control. Regresando al pasaje inicial en el que comenzamos este mensaje de esta mañana, en Mateo 27, versos 43 y 44 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El barco se estaba desbaratando, la madera crujía, el agua entraba en el barco, estaba hundiéndose este barco. Algunos salieron de allí nadando y llegaron hasta la playa, otros se aferraron a alguna tabla, a algo que los pudiera mantener a flote y llegaron a la tabla. A través de Jesús, la vida está en su control. Y la tercera enseñanza que podemos aprender de muchas otras de las que pudiéramos hablar, la tercera enseñanza nos lleva a aprender que a través de Jesús serás portador de buenas noticias para otros. A través de Jesús serás portador de buenas noticias para otros. Si yo sigo leyendo lo que sucedió en el capítulo 28, en el verso 1 de Hechos, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¡Wow! Estando ya a salvo, después de días en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, llegó un poco de calma a la vida de Pablo. Se había mojado, tal vez tenía frío, tenía hambre, estaba cansado, pero estaba a salvo. Yo quiero invitarte para que en esta mañana tú digas conmigo, con Jesús estaré a salvo. Esto es importante, no lo olvides, con Jesús estarás a salvo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, pandemia, ola, pico de contagios, suceda lo que suceda, con Jesús estás a salvo. Esa es la importancia. Sin Jesús y con Jesús. Sin Jesús, muerte; con Jesús, vida, seguridad. Pablo estaba a salvo. Y pareciera que esta historia pudiera terminar allí, pero aún tiene una continuación.
Sigo leyendo y dice, y los naturales, refiriéndose a los habitantes de esa isla, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Hagamos una pausa. Pablo está en medio de una batalla legal. Acaba de salir de una tormenta y ahora lo muerde una víbora. ¿De qué se trata? Un problema dentro de otro problema, dentro de otro problema. ¿De qué se trata esto? Recuerda, Dios está en control, no lo olvides. Dios está en control. Con Jesús estás a salvo. Ahora una serpiente lo mordió. Sigo leyendo el verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ellos sabían que era una serpiente venenosa. Ellos eran nativos de ese lugar, conocían las serpientes venenosas, y esa era una que había mordido a Pablo y que la traía colgando del brazo. ¿Qué hizo Pablo? La acercó al fuego, la serpiente se soltó y se fue. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Imaginen el grado de veneno que tenía esta serpiente, que podía matar, que sabían que podía matar a un hombre. Sin embargo, Pablo no murió. Dios en control. Yo quiero invitarte que en esta mañana digas junto conmigo: Dios está en control. Es importante que nunca pierdas de perspectiva. Tormentas, huracanes, naufragios, mordeduras de víboras, Dios está en control. A través de Jesús serás llevado en medio de esas circunstancias, pero llegaremos al otro lado, llegaremos a nuestro destino marcado por Él. Rápidamente Pablo se hizo de fama, y sigamos leyendo lo que sucedió. El verso 7 del capítulo 28 de Hechos dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Pablo, después de haber sido visto por los habitantes de ahí, que no murió como resultado de la mordedura de esta serpiente, tuvo contacto con el principal de la isla, y dice que el padre de este hombre llamado Publio estaba enfermo, y Pablo fue allí, oró por él y sanó. Y también otros que en la isla supieron de Pablo también llevaron a sus enfermos, o fueron ellos enfermos, y también Dios los sanó a través de Pablo. Veamos qué hay en todo esto. Pareciera que por casualidad Pablo llegó a la isla de Malta. Qué casualidad que tuvieron un encuentro repentino con una tormenta en el mar. Qué casualidad que Pablo haya estado allí. Casualidades tras casualidades tras casualidades. Los dados surtiendo efecto. Alguien pudiera haber pensado: wow, es como si alguien en la isla, como si este hombre se hubiera sacado la lotería, el premio mayor.
Pero nada de eso tuvo que ver con la suerte, con la casualidad, con los dados, con el azar. Era Dios en control. Dios guiando la vida de Pablo en medio de todas estas circunstancias para que él llegara ahí. Veamos cómo Dios actuó en todo. Desde que Pablo salió de Jerusalén, en su trayecto hasta la forma en cómo llegó a esta isla, no fue producto de la casualidad. Dios intervino en todas las circunstancias en las que Pablo se encontraba para llevar a Pablo hasta el encuentro de este hombre que necesitaba tener un encuentro con Jesús. La gente allí necesitaba conocer y saber de Jesús. ¿Sabes? Dios permite que las cosas sucedan con un propósito. Te está llevando a convertirte en un experto en cruzar tormentas de la vida. Te está llevando a que seas un especialista en sobrevivir a naufragios. Te está preparando para enseñarles a otros a cruzar las tormentas de la vida. Que seas un experimentado domador de víboras. Te está llevando para que des cátedra de cómo sobrevivir a los naufragios. Te está llevando para mostrarles a otros cómo sobrevivir a los ataques de la serpiente. Tú eres un especialista, un experto en los problemas que has tenido en tu vida. Dios te llevará a través de ellos, te salvará, te rescatará, y es entonces que estarás preparado, capacitado, entrenado, para que otros en esas circunstancias que tú ya cruzaste, puedan saber a través de ti cómo es que Jesús los puede a ellos sacar de esas situaciones. Los problemas que has tenido, los problemas que estás enfrentando, los problemas en los que estás siendo guiado para salir de ellos por Dios en tu vida, es Jesús actuando en tu vida, te están llevando a prepararte para que les puedas llevar a otros buenas noticias y les digas, hey, les tengo buenas noticias, yo estuve en esa tormenta, yo fui mordido por una serpiente, yo naufragué, pero Jesús me rescató, Jesús me libró, Jesús no permitió que el veneno hiciera efecto en mí. Eres portador de buenas noticias para otros. Dios está en control. Dios no juega a los dados. Dios está tomando las circunstancias que están formando tu vida para prepararte para que lleves a otros buenas noticias de cómo es que Jesús, que te ayudó a ti, que te salvó a ti, puede ayudarlos y salvarlos a ellos. Eres especialista en temas que nadie más lo es. Y eres el especialista que puede rescatar a otros en las circunstancias en las que tú te has encontrado, en las situaciones que tú has enfrentado, y decirles, esta es la salida. Jesús es la salida. Jesús es la puerta que te lleva a salir de esa situación que tú estás enfrentando. El que tú estés escuchando este mensaje no es producto de la casualidad. Hoy no estás aquí por un juego de dados. Hoy estás aquí porque Dios preparó el camino para que tú escucharas este mensaje y que tú supieras que en Él hay un plan, que Él está en control, que Él tiene un propósito para tu vida. Llegaste aquí para que sepas que un encuentro con Jesús puede cambiar tu vida. Llegaste aquí para que sepas que Jesús está en control de todas las cosas. ¿En qué parte del proceso estás? Hace algunos mensajes hablamos
sobre 3 etapas en las que una persona puede encontrarse en la vida, o antes de entrar en una tempestad, o en medio de una tempestad, o después de una tempestad. En esta mañana yo quiero hacerte saber que tu vida no es el resultado de un juego o de una partida de dado, no es producto de la suerte, no es producto del azar. Si tú te decides a tener un encuentro con Jesús, si tú te decides a mantener una relación con Dios a través de Jesús, estarás en el propósito de Dios para tu vida y estarás listo para entrar a una crisis, o para mantenerte firme en medio de una crisis, o para salir de una crisis. Y es entonces que podrás tú guiar a otros que están por entrar a una crisis, que están en medio de una crisis, o que ya salieron de una crisis. La vida no es resultado de la casualidad. Hoy hay 3 enseñanzas que hemos aprendido, que nos muestran cómo es que Dios no juega los dados y que a través de Jesús nada es resultado de la casualidad. A través de Jesús la vida tiene un destino definido. A través de Jesús la vida está en su control. A través de Jesús serás portador de buenas noticias para otro. ¿Cuál es tu situación en este momento? ¿Cuál es tu situación en la que te encuentras en este instante? Tal vez sea un tiempo de crisis, un tiempo de tormenta, un tiempo de naufragio. Hoy yo te invito para que tomes la mano que Jesús se extiende hacia ti y decidas poner tu vida en sus manos, confiar en Él, entregarle tu vida. O bien, seguirte abrazando a Él y mantenerte unido a Él, conectado con Él. No te sueltes de Él. Sé cuál sea tu situación hoy, Jesús es el único que nos podrá llevar adelante de las circunstancias en las que mundialmente nos encontramos inmersos, circunstancias difíciles, circunstancias adversas. Hoy quiero invitarte a ti que estás escuchando este mensaje y que nunca habías tenido un encuentro con Jesús. Hoy estás escuchando este mensaje porque Jesús precisamente quiere tener un encuentro contigo como lo tuvo con Pablo hace muchos años. Yo quiero invitarte para que a través de una oración tú le digas: Dios, te necesito. Que recibas a Jesús en tu corazón. Quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo. Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que es la solución para mi necesidad, que es la salida para esta crisis. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de ellos, perdóname. Haz de mí tu Hijo por la fe en Jesús. Amén. Ahora quiero orar por aquellas personas que están pasando por crisis, por naufragios, por tormentas en la vida. Quiero pedir que Dios en esta situación se revele en tu vida como lo hizo con Pablo. Que Él te haga sentir que desde el día en que tú tuviste un encuentro con Él, Él no se ha apartado de ti. Él está contigo y estará contigo a través de todo el proceso. Quiero orar por ti, Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Yo te pido que la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada persona que ha tenido ya un encuentro con Jesús, que ha puesto su confianza en Jesús y que están pasando por una crisis en este momento, por una tormenta, por un naufragio, Señor. Tal vez en su matrimonio, en sus finanzas, en su familia, en su salud, en su trabajo, Dios. Que tú les hagas saber que estás allí con ellos para sacarlos adelante de esa situación, Señor.
que no habrá naufragios, no habrá tormentas, no habrá serpientes ni víboras que los puedan detener, dañar o afectar. Que en esas circunstancias ellos puedan sentir cómo tú les guías, les muestras la salida, la solución, que tú los sacas adelante, que tú los rescatarás, que sepas que no van a morir, que sepan que no van a morir y que puedan tener la confianza total de que tú estás allí con ellos. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea con ellos para sanar toda enfermedad, para proveer todo recurso, para suplir toda necesidad, para dar solución y respuesta y alivio en cada circunstancia. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno y que puedan dar testimonio de cómo tú los ayudaste, de cómo tú los sacaste adelante. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén.